¿Haces albóndigas pero no te quedan como las de la nonna? Quédate en este video que hoy te muestro todos los secretos para que la salsa con albóndigas te quede perfecta. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer salsa de albóndigas. Tenete preparado por ahí un pancito para ir mojando en esta salsa de albóndigas que tiene sabor a domingos de pasta. Así que te invito a que te suscribas al canal, cliques en la campanita, nos dejes tu me gusta que vas a aprender y mucho. Los ingredientes que vamos a usar en esta receta los vas a encontrar al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. ¡Vamos a cocinar! Lo primero que vamos a hacer para empezar son las albóndigas. Yo te dije que te iba a contar todos los secretos. Bueno, empecemos. Carne picada, que como siempre te digo, le vamos a poner sal. Como siempre te digo, acá si tenés la posibilidad de decirle al carnicero, dame tal corte picado y que lo pica delante tuyo, sería lo ideal. Vamos a empezar a condimentar esto con ajo. Nos vamos a guardar un poquito de ajo para la salsa. Orégano, ají molido, tomillo y pimentón. Acá si no te gusta algo, lo obvias. Perejil. No le puede faltar el perejil. Le da mucha, aparte de aroma, mucha cosa visual. Zanahoria rallada. Acá tanto la cebolla como la zanahoria va a ir la mitad para las albóndigas y la mitad para la salsa. Le vamos a poner un huevo, este es uno de los secretos, el huevo, y un poquito de miga de pan o pan rallado, es el otro secreto que va a haber acá. Falta uno más que ahora te lo voy a contar. ¿Por qué? Porque esto va a ir absorbiendo toda la humedad que nos pueda llegar a ir generando todo lo que le pusimos. Vamos a mezclar todo esto para que se integre bien. Una vez que vemos que se integró todo, acá también le podés poner mostaza, no le viene mal, pero a mí particularmente cuando las albóndigas las voy a cocinar en salsa, la mostaza no me gusta, pero si a vos te gusta, bienvenido sea. El otro secreto fundamental para que las albóndigas no se te desarmen, una vez que integramos todo, acá vamos como a amasar aproximadamente unos 10-15 minutitos, también depende de la intensidad que vos le metas acá. Vas haciendo así, ¿ves? Como rompiendo todo esto, va a ir soltando la proteína y se va a hacer toda una especie de masa, por así decirlo, bien amalgamada. Y eso es clave para que no se desarme cuando la estamos cocinando. Así que vamos a hacer esto y cuando llegamos a ese punto te muestro. Después de unos 10 minutos, 15 aproximado de amasado, así es como nos va a quedar. Yo lo tuve que cambiar de bol porque me quedó chico, pero mira, ves que está todo bien, que no se separa nada. Eso es lo que necesitábamos. Ahora sí, vamos a hacer las albóndigas. Nos mojamos las manos con un poquito de agua para que no se nos quede pegada cuando las hagamos. Y acá es fácil, vas agarrando trocitos. Yo te recomiendo que no las hagas ni muy grandes ni muy chicas. Un tamaño medianito está bien. Y vamos haciendo bolitas y las vamos encimando todas en un plato, en lo que tenga, en una bandeja. Y te recomiendo que las dejes reposar media horita, una hora para que vayan tomando buen sabor. Y así vamos haciendo todas las albóndigas. Trata de hacerlas todas del mismo tamaño para que tarden lo mismo en cocinarse. Bueno, Cuoqui, miren, ya tenemos todas las albóndigas. Me salieron, a ver, 6 por 4, 24, 26 albóndigas grandes, son de este tamaño más o menos. Así que bueno, como les dije, las vamos a dejar reposar, aunque sea media hora para que tomen sabor y ya les muestro cómo se cocinan. Para cocinar las albóndigas vamos a poner sartén o cacerola bien caliente, fuego medio, y vamos poniendo las albóndigas. Y las vamos a cocinar a fuego medio aproximadamente unos 2 o 3 minutos hasta que estén doradas por todas sus partes. Ya doradas las albóndigas las retiramos. Bajamos el fuego a mínimo. En esa misma sartén ponemos un poquito más de aceite o aceite de oliva y le vamos poniendo la cebolla, la zanahoria y el ajo.
Le ponemos un poquito de sal para que vaya sudando, mezclamos y cocinamos esto a fuego mínimo aproximadamente unos 5 o 7 minutos. Y a los 5 minutos vuelven las albóndigas. Una vez que tenemos todas las albóndigas, acá el secreto para que no se desarmen mientras se cocinan es que vamos a ir mezclando así, sin tratar de usar tanto la cuchara porque ahí es donde se pueden romper. Subimos el fuego y acá vamos con el vino tinto, le ponemos vino tinto que levante todo el sabor que quedó acá. Esperamos a que evapore el alcohol y ya te muestro cómo seguimos. Cuando vemos que el alcohol se evaporó, ¿cómo nos damos cuenta? Porque respiramos y ya no hay olor a alcohol fuerte y queda el perfume del vino. Volvemos a bajar el fuego a mínimo. Vamos con el tomate triturado. Lo que queda acá se pone agua y se recupera. Le vamos a poner un poquito de caldo o agua, como te dije, yo estoy usando caldo de verdura. Y acá, como te dije, con cuidado vamos a ir mezclando esto. Y vamos a dejar que esto se cocine a fuego mínimo aproximadamente unos 20 o 30 minutos. Pasados unos 20 minutos o media hora que estamos cocinando ya acá con el tomate, vamos a poner agua en mi caso porque yo lo voy a acompañar con una pasta. En este momento ponemos el agua y vamos a sacar las albóndigas. Una vez que sacamos todas las albóndigas, ahora sí, vamos a condimentar con sal y pimienta a gusto. Le ponemos un poquito más de orégano para reforzar porque ya la albóndiga está condimentada. Y acá es clave que saques las albóndigas porque para este punto ya van a estar cocidas. Y si vos las dejás acá, al tomate le falta, ahí es donde se desarman también. Ese es un error muy común, a veces parece un poco obvio, pero mucha gente hace eso y después se le desarman. Vamos a cocinar la salsa, aproximadamente serán unos 20 minutos más hasta que reduzca un poco. Eso va a depender también mucho de cuánto caldo o agua hayas usado. Y cuando vemos que la salsa ya redujo un poquito, acá no tiene que reducir mucho. Volvemos a poner las albóndigas. Y para este punto, mira, ya el agua va a estar hirviendo. Vamos a cocinar la pasta, la que vos quieras. En este caso estamos usando los fideos verdes que hicimos en el video pasado, que acá a donde apunta el dedo te va a estar saliendo el video. Y abajo en la descripción, en el primer comentario, también te dejo el link para que vayas a ver cómo hacer estos fideos verdes con solamente 3 ingredientes. Como esto es pasta fresca, va a tardar aproximadamente entre unos 3 y 5 minutos en cocinarse. Eso va a ser tiempo suficiente para que las albóndigas se vuelvan a calentar. Y bueno, condimentamos la pasta cuando esté lista y ya te muestro cómo queda esta delicia. Y mirá lo que quedan estas albóndigas con esta pasta que es alucinante. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una buena copita de un rico vino tinto. Y mira, para terminar esto vamos con un poquitito de queso. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta.